no sé si tú te recuerdas, yo hice un show en Bryant Park en el que tú estabas bailando con tu Sí, yo pareja. recuerdo, sí, ¿Te sí. recuerdas? Ese show estaba. Bachatunes, oh my God, Sí, 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 ¿cómo sí, me sí. olvido de eso? Ese show estaba ratatá, como decimos nosotros. Y entonces te quería hablar de eso, porque tú formaste un grupo, ¿no? De baile que se llama Ujú. LFX. ¿Qué significa LFX Sí. para los que no saben? LFX es un grupo, empezamos como un grupo así de colegio en City College, un grupo de amigos que nos gustaba bailar, nos juntábamos cada semana, una vez a la semana para ensayar y el término LFX es Latin Fusion and Expression, entonces se traduce al español como la compañía de efectos latinos Ok. y expresión. Y es una compañía que se dedica es como la parte moderna del trabajo mío. So, si el trabajo mío es más preservación de la cultura, LFX representa ya un poco más la evolución y la fusión de diferentes estilos culturales. Sí, porque yo te he visto, ustedes hacen, para los que no saben, y aquí voy a poner un par de links y videos, Ujú, básicamente cuando tú hacías los performances, ¿no? En comparación a lo que había estándar, tú siempre te asegurabas de hacer la fusión mucho con temas de allá, no tanto con temas de acá. Tú le ujú. dabas siempre ese aire a esos Sí, artistas de Santo Domingo. En comparación acá, tú sabes, como ya la bachata más moderna se escuchaba más acá en los lugares, eso era lo que yo notaba que era diferente. Y también el vestuario que tú usabas era un poquito más sí, tradicional. También hacías fusiones con merengue, si no me equivoco, en las que las mujeres sí, tenían sí. la falda. Merengue, le ponías un poco de salsa también a veces y Sí, hip sí. hop. Sí, y yo pienso que eso es importante porque, especialmente en esos tiempos, porque no se hacía tanto eso que tú hacías con el FX. Y tú tenías tu propio Sí, aire y tu propio espacio. Incluso yo me recuerdo que, ¿cuál era el tema que yo iba con Jonathan? ¿Te recuerdas que íbamos a hacer el salsa performance? Ese era el sí. ratón, ¿no Wow, ¿cuál era? era ese tema? El ratón. El Mi ratón. gata te... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi gata te está hablando. Sí. Sí, sí, sí. Wow, mira, es un trip down memory lane porque yo tengo tiempo que no visito esa parte del pasado y son momentos sanos, ¿sabes? Donde no habían tantas cosas pasando en el mundo Sí. y uno recordar, como dicen, recordar es vivir. Sí, sí, sí. Y fíjate, yo casi entré a LFX. Ya yo estaba, porque yo le Sí, vi yo a ustedes, recuerdo, sí, sí. incluso Herminio y el Matatán, que son amigos de nosotros, un DJ, shout out al Ellos son Matatán. de tu generación, como quien dicen. Sí, sí, me decían, oye, Merlin, pero ¿por qué tú ya no entras al grupo? Tú estás con nosotros todos los días haciendo esto. Y entonces después Sí. yo me Yo metí a. recuerdo, yo recuerdo, Melvin, que tú siempre eras, tú eras el músico, porque tú trabajabas también. Yo sé que yo recuerdo que tú tenías tu banda, tú tenías tu música, y eso era como estar en un grupo de baile y trabajar, Sí, y después la familia, y después el colegio. Son sí, muchas cosas cuando se juntan, y eso son cosas que a veces la gente no lo ven, sí. no ven lo que uno tiene que, los sacrificios, eso es lo que digo, los sacrificios que uno tiene que hacer para lograr ese tipo de metas, que no son fáciles ninguno. Sí. Ya ser músico es suficiente, imagínate. Sí, sí, y la vida de allá de Nueva York, que tú sabes que eso es corriendo todo el tiempo, pero uno acostumbrado, dime, si tú no conoces otra cosa, pues para uno eso era lo regular, Sí. ¿no? Ok, Y y yo creo que eso es parte de la creatividad dominicana también, que el dominicano siempre ha sido una persona creativa, que siempre quiere crear, está inventando, como decimos, siempre cogiendo algo a otro nivel, llevándolo al otro nivel.